La familia como concepto de estudio ha sido abordada desde varias disciplinas de las ciencias humanas y sociales. Algunos de los temas de los cuales se ha tratado son el funcionamiento familiar, la interacción entre sus miembros, la crianza de los hijos, la comunicación al interior de ella, las violencias y el manejo de conflictos. En este trabajo llevamos a cabo un análisis cualitativo de la familia desde el paradigma cultural. Vamos a también presentar un análisis del significado y la interpretación que tienen dos mujeres en proceso de reinserción social. La propuesta que presentamos entonces es un acercamiento a una particular realidad eh, familiar y sus efectos en las significaciones e interacciones en el marco de sentido que, digamos, se ve impuesto por el contexto del encierro penitenciario. El nuevo paradigma cultural, una visión del mundo social. La realidad social ha sido analizada antes de este nuevo paradigma por otros distintos. El primero fue, digamos, el paradigma político, donde se estudiaban el desorden y el orden, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la nación. Este paradigma político fue reemplazado por uno nuevo, un paradigma económico y social, donde las clases sociales y la riqueza, burguesía y el proletariado, los sindicatos y huelgas, así como la estratificación y movilidad social, fueron, digamos, las categorías de análisis más habituales. Por ello, consideramos, como muchos otros autores, la necesidad de un nuevo paradigma donde los problemas culturales se presentan, ¿no?, de tal manera que han adquirido una importancia en el pensamiento social, el cual debe organizarse en torno a ellos. Asumimos que los estudios culturales y el cambio del enfoque que se propone desde el paradigma que trae a debate Stuart Hall es uno de los grandes referentes para poder entender qué sucede con respecto a conceptos tan consolidados en disciplinas como la sociología, la antropología y otras tantas como familia. Encontramos desde la lectura de Stuart Hall lo que él denomina rupturas significativas, es decir, en esta gran avalancha de transformaciones sociales, la ruptura significativa que define Hall es justamente la oportunidad de crear nuevos enfoques, de proponer nuevas rutas de análisis frente a instituciones tan angulares como lo es la familia. Él dice que hay una gran brecha entre entender de manera tradicional el concepto de familia y reproducirlo en el análisis y en la praxis como algo universal. Su propuesta dice que finalmente tendríamos que reconocer cuáles son las relaciones entre conocimiento y poder para asumir que esta categoría no puede ser entendida siempre de la misma manera y mucho menos como en los casos en los que trabajaremos y que ejemplificaremos en esta presentación. Las dinámicas hegemónicas nos han demostrado que las teorías en el campo de las ciencias humanas y sociales son contrastadas a la luz de las rupturas sociales. Cualquier definición del concepto familia que venga o que provenga de estos grandes teóricos podría ser insuficiente para entender de qué manera, a la luz de las realidades sociales complejas dentro de los encierros penitenciarios, puede ser funcional. La cultura y la familia, en ese sentido, son conceptos construidos bajo paradigmas occidentalistas y eurocentristas. Para la propuesta de Stuart Hall, esto es fundamental, pues nos ayuda a entender qué es lo que se está esperando de la familia, pero al mismo tiempo qué es lo que se está esperando o se puede llegar a esperar de cualquier otra dinámica social dentro de esta institución. El concepto tradicional de la familia en la actualidad no tiene la capacidad de explicar las diversas formas de vivir el mundo social. Podemos entonces articular tres grandes propuestas. Una es las relaciones de dominación y conocimiento, en donde ubicamos a Stuart Hall, haciendo alusión a estas rupturas significativas, a Michel Foucault desde la arqueología del saber, denominando qué es lo que se puede denominar como verdad y cómo es que ésta opera, y a Michel Maffesoli cuestionando los valores que se han venido reproduciendo dentro de las instituciones y cómo estos valores pueden llegar a ser de muchas formas insuficientes para entender qué sucede con las sociedades contemporáneas. Entonces, como concepto de la modernidad,
tendría que ser replanteada en los procesos de sociedades contemporáneas y no necesariamente en las sociedades hegemónicas. En cuanto a el paso de lo social a la socialidad, hay quienes piensan, ¿no?, que estamos dando un salto de la modernidad a la posmodernidad, donde implicaría un tipo de ruptura. Esta ruptura implicada está ligada a cambios de paradigmas frente a las dinámicas sociales. Hoy en día, ¿no?, en esta era de la economía global y el individualismo feroz, la modernización ha hecho saltar en pedazos esos antiguos modelos de la sociedad. Aunque lo hemos visto que durante mucho tiempo la sociología estuvo vinculada a su objeto de investigación, es decir, la modernidad, esta ha perdido el reinado, sobre todo de los valores más importantes de ella, como son la razón y el sujeto. También la cuestión de las verdades totalizantes, ¿no? Esa verdad con V mayúscula, así como el estado de progreso continuo y bienestar, pero no solo estos valores, sino también el valor del trabajo. El avance del desarrollo económico de las sociedades postindustriales hacen que se geste entonces un nuevo paradigma cultural donde caen desde un punto de vista relativista todas las grandes concepciones o cosmovisiones por las cuales el hombre occidental ha vivido. La condición posmoderna expresa entonces un análisis de la realidad de la cultura actual. Para autores como Maffesoli, por ejemplo, existe la aparición del pluriculturalismo, lo que se observa en un lugar, dice él, no se aplica necesariamente en otro. Entonces, esto provoca la necesidad de confrontar lo que observamos y lo que pensamos. La posmodernidad, entonces, es el reconocimiento de algunas cosas que se terminan y a la vez la emergencia de otras maneras de vivir, de estar juntos, ¿no?, y de experimentar los mundos sociales. La idea de saturación, esta idea de que algo puede cesar. Esta misma idea sintetiza entonces el hecho de que uno pueda, ¿no?, de manera empírica, constatar que lo que constituía la vida social ya no funciona como tal, pero que a la vez hay otra cosa que está emergiendo. Entonces, nos vemos en esta cuestión de dar un paso de lo social hacia algo que es simplemente mecánico, hacia una socialidad mucho más rica en cuanto a parámetros humanos, ¿no? Podemos pensar justamente que los procesos analíticos frente a la modernidad nos han llevado o nos han desembocado en críticas fuertes hacia cómo ciertas instituciones como la familia se han venido a transformar y necesitan urgentemente de nuevas propuestas. Nosotros encontramos en un trabajo de campo realizado desde hace ya varios años cómo la familia está íntimamente relacionada en algunos aspectos con otras instituciones. El caso que nosotros trabajamos es el encierro carcelario y las dos interlocutoras con las que hemos venido trabajando desde hace ya tiempo. Hacemos alusión aquí a algunas de las narrativas desde las cuales podemos hacer este tipo de lecturas profundas y analíticas. Y la justicia también se equivoca gravemente, y ahí la sociedad no se espanta. La justicia debe de ser equilibrio para ambos lados. Finalmente, y como ya es común, resulta que el delito del que se les acusó no era el correcto y su pena no alcanzaba para tantos años de prisión. Estas personas ya pagaron mucho más de lo que era, o incluso pagaron y no eran culpables del delito que se les imputaba. Hago alusión a una segunda cita y leo: cuando estuve en arraigo pensaba qué iba a pasar conmigo, qué me iban a hacer. Pues como te digo, cuando llegué me tocó el hecho de que me golpearan. Al salir de sala de términos y llegar a mi celda, recuerdo que no quería ni bajarme de la cama, porque yo decía, me van a hacer algo. En todo ese día no fui al baño, no comí, no tomé agua, porque me daba miedo, pensaba que me iban a hacer algo. Antonio Galindo, en uno de sus trabajos con respecto a las revisiones del sistema penitenciario, señala que existen graves consecuencias de cómo ha operado este sistema. Hay una segunda parte que tiene que ver con el trabajo empírico, que tiene que ver con el encierro carcelario y las narrativas. Nos hablan sobre cómo lo viven, de qué manera también sus familias vivían esos encierros, ¿no? Cómo se sentían y qué lazos emocionales establecieron con otras miembros del lugar donde estaban, de ese espacio carcelario. Algunas digamos, narrativas que hablan un poco del abandono, del alejamiento por parte de la familia. Ya lo decía Foucault un poco, que al inventarse, ¿no?, en el siglo XXI las libertades,
perdón, en el siglo XX, también aparece una sociedad disciplinaria, la idea del someter, ¿no? La idea del castigo, y de ahí la pregunta de si el castigo sería la mejor manera de llevar esto. Hay un tercer apartado, las que tienen que ver con el encierro social, es decir, qué pasa con ellas después de la privación de la libertad, cómo se sienten ahora en el lugar donde habitan, ¿no? Cómo es ahora su familia, si sigue siendo la misma, si existen vínculos de interacción y si estos cambiaron o demás, ¿no? Algo muy interesante es una cita de una de ellas donde dice que al estar fuera de prisión, dice, duré como 2 días sin poder dormir, sin poder comer, porque fue difícil también el hecho de adaptarme a estar aquí afuera. ¿Por qué? Porque duré 14 años viviendo de una manera. Haz de cuenta que me pasó lo mismo de cuando llegué a estar encerrada. Batallé para adaptarme. Después de estar 14 años viviendo de una manera y luego salir a vivir de otra manera, es difícil. Eh, Dice una de ellas, entonces quizá mi familia no supo lidiar con el hecho de que yo estaba fuera. Tal vez también fui yo, no nada más ellos. Me sentía como si no fuera parte de la familia. Ahorita estoy bien lejos de mi familia, vivo con una amiga, mamá de una compañera del Cerezo. Ahora ella es mi familia. Como yo sabía que si salía la relación con mi familia no sería la mejor, ella me dijo que si algún día yo ocupaba un lugar donde estar, me dijo que las puertas de su casa iban a estar abiertas. Al final tomé la decisión de sí hacerlo y pues estoy bien, estoy a gusto. Tenemos resultados que consideramos apuntan a las reflexiones antes mencionadas. Una de ellas es, el encierro penitenciario contiene dispositivos de poder que generan asimetrías innegables, pero también parece responder a un proceso histórico donde la vulnerabilidad de las vidas privadas de su libertad es, en muchos casos, el eje rector de su objetivo en la praxis, el castigo y no la justicia. Las condiciones vulnerables se extienden o estiran hasta la familia. Cuando salen, se encuentran con otras relaciones que han sido resquebrajadas y que en muy pocos casos llegan a volver a consolidarse. Al final, entonces, tenemos 3 puntos de conclusión, discusión. El primero es que existe una innegable transición del concepto familia. Esta familia acogedora y nuclear termina por verse rota. Debemos de cuestionar las categorías tradicionales para comprender realidades sociales como estas, que en el caso de México representan por lo menos un 10% de la población total del país, y las condiciones de vida tanto dentro como fuera del encierro carcelario están hiladas por una constante vulnerabilidad. Y existen precariedades al interior de los centros carcelarios que se agravan y llegan a empatar con las precariedades al salir de los espacios penitenciarios. Bueno, al final les dejamos nuestras referencias bibliográficas y sin más les agradecemos mucho su atención y estamos atentos a cualquier duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias.